Iglesia del Señor, muy buenos días. Me place, me gusta saludarlos en este día. Yo le doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, porque me acompañan, porque podemos reunirnos a esta hora de la mañana, disfrutar una enseñanza que siempre viene de parte del Señor. ¡Wow! Eso nunca lo podemos olvidar ni dudar. Entonces, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor para que sea Él bendiciéndonos como siempre lo hace con su preciosa palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, amado, reconocido, adorado, oh, respetado, sea por siempre, Padre bueno, tu santo, precioso y grande nombre. Nadie hay como tú, Señor. Solo tú eres el Dios de los cielos, el Dios grande y poderoso, el Dios de lo alto, el Dios de todo el universo, pero también el Dios del corazón de cada uno de nosotros. Porque tú tienes, Señor, cuidado de cada uno y nosotros lo sabemos. Padre bueno, hoy te damos gracias por el día. Te pedimos, Señor, que hoy, todo el día, Señor, podamos tener la conciencia, el pensamiento puesto en ti. Que todo lo que vayamos a hacer, todo lo que proyectemos, Señor, sea conforme a tu voluntad. Nunca salirnos de tu voluntad, porque sin ti, Señor, ¿a dónde podríamos ir? A ningún otro lado. Padre bueno, Señor de la gloria, hoy te damos gracias por todas las cosas buenas y maravillosas que tú nos das. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro precioso Señor, aquel que fue a la cruz por nosotros. Allí deberíamos haber estado nosotros, pero tú, Señor, en tu amor infinito, porque nos amaste a todos los seres humanos, buenos y malos, nos amaste de tal manera, Padre bueno, Señor de la gloria, que fuiste a la cruz del Calvario por nosotros. Gracias te damos, Dios, por este día precioso. Háblanos hoy, enséñanos algo siempre. Cuando venimos a tu presencia, algo siempre nos llevamos, Señor, para nuestra vida, para enriquecer nuestra vida todos los días. Gracias te damos, Padre, por este día. Quedamos en tus manos y en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, uno a veces lee la escritura, la Biblia, y se encuentra uno con expresiones que uno dice, ¿esto qué será lo que quiere decir? ¿Esto qué es? ¿De qué está hablando la palabra del Señor? Y así me ocurrió. Encontré un versículo que lo voy a compartir con ustedes en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 2. Y se la voy a leer para que ustedes empiecen a pensar de qué será eso, de qué está hablando el Señor a través de Pablo. Y dice así: el que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber. Eso parece como un juego de palabras, ¿cierto que sí? Un juego de palabras. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber. Santo. Voy a leer otra versión para más o menos empezar a entenderla. Y dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Eso es un juego de palabras. Es como un acertijo, pero leyéndolo bien detenidamente, llegué a la conclusión de qué nos está hablando ese versículo. ¿Sabe de qué nos habla, mis amados? De la imaginación, del suponer cosas. De eso es de lo que está hablando Pablo en ese versículo. El que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber. Léelo ahí en tu Biblia y te vas a sorprender, que eso fue lo que me pasó a mí. Me sorprendí, dije, pero ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?
Eso, ya les decía, es suponer o imaginar. Y déjenme decirles algo, eso es de cuidado. Ese suponer, ese imaginar, debemos tener mucho cuidado. Por eso es lo que nos está diciendo ahí. Si nosotros nos imaginamos algo, no sabemos nada todavía como debemos en algún momento saberlo. Porque la imaginación, mis amados, hay una expresión muy interesante que encontré. Dice, nada ni nadie puede hacerte tanto daño o tanto bien como los pensamientos propios. Es una frase interesante, pero hoy guardemos estas dos expresiones, suposiciones o imaginaciones. Guardemos esas dos palabras ahí. Suponer, ¿qué es suponer? Suponer, como la palabra lo dice, es hacer supuestos. Y esos supuestos los hacemos nosotros fundamentados o con base en indicios. Suponer indicios. Y esos indicios los tenemos nosotros en nuestra mente. Y a través de esos supuestos y con fundamento en los indicios podemos llegar a una conclusión. Y muchas veces esa conclusión nos imaginamos, suponemos y llegamos a hacer de ese supuesto, llegamos a una conclusión. Podemos llegar a una conclusión y damos muchas cosas ya por ciertas y por sentadas, aunque hayan probabilidades de que eso no sea así. Parece un juego de palabras, pero no debemos entenderlo para que no vengamos nosotros a engaño. Mire, mis amados, todos los días y a cada momento, nosotros estamos permanentemente haciendo suposiciones, siempre estamos imaginándonos algo, escuchamos un ruido fuerte por allá, entonces empezamos, eso debe ser una bomba, ¿será que colocaron una bomba? Y empezamos a hacernos, a imaginarnos las cosas y echamos a rodar la imaginación. No, eso sonó como la llanta de un carro, debe ser que algún carro se metió en una casa, oiga, y empezamos a darle vueltas a esas cosas y a veces la imaginación se va sin darnos cuenta. Pero lo interesante de esto que debemos tener cuidado para no hacer suposiciones, para no empezar a hacer imaginaciones, debemos entender todas y cada una de estas cosas, qué es lo que vamos a hacer. Este proceso está fuera de nuestra conciencia, porque ya vamos a ver por qué razón. Entonces nosotros imaginamos y suponemos cosas, pero hay algo interesante, nosotros no medimos la influencia que esos suponques o esas imaginaciones, ¿qué va a causar en nuestra vida? ¿Qué tipo de pensamientos va a traer a nuestra vida? Y yo diría que eso es casi como un deporte, y de pronto como un deporte nacional. Aquí uno lee las noticias, lee muchas cosas que le llegan a uno en WhatsApp o que llegan a internet por las redes. Caramba, que la gente habla y dice cosas muchas veces sin saberlo dice cosas. Y eso es imaginarse que eso debió haber sido así. No, es que sí, ese fulano se debió haber robado toda esa plata. ¿Tú lo sabes? No lo sabes, pero estamos imaginándonos porque tenemos suponques. Están ahí en nuestra mente. Eso es lo que pasa y nosotros no medimos realmente las consecuencias de este tipo de pensamientos. Entonces, la imaginación o la suposición se vuelven en nuestra vida, sin que nosotros nos demos cuenta, se vuelven compañeras de viaje.
compañero, y eso es permanente, permanente. Cada suceso que no podemos entender, echamos a andar nosotros nuestra imaginación. Lo que pasa es que eso trae problemas. El problema es que muchas veces llegamos a dar por ciertas algunas cosas, no las cuestionamos, las llegamos a asumir como verdades absolutas, sin saber, sino que con fundamento en pensamientos que tenemos arraigados ahí en la mente. Alguien decía, hay un dicho muy popular que dice que el que las usa se las imagina. Bueno, los que estamos en la ciudad podemos al oír de pronto una explosión, eso debió haber sido que están tirando pólvora en algún lado. Pero de pronto si yo ando por allá en el campo con un arma al hombro y oigo una explosión así, yo no me imagino que eso sea que están echando voladores, un volador. No, yo me imagino ahí está el ejército o ahí está la guerrilla, porque echamos a volar la imaginación dependiendo de lo que tengamos en nuestra mente, en nuestra cabeza. Entonces muchas de esas cosas las asumimos nosotros como ciertas y como verdades absolutas. Lo interesante, mis amados, es que cuando nosotros imaginamos, cuando nosotros suponemos, esos pensamientos se vuelven como dijéramos, como compañeros de viaje. A todas partes donde vamos siempre estamos tratando de encontrarle respuesta a muchas cosas que no tenemos ni idea y nos hacemos una película. Por eso ahí el apóstol dice, usted no sabe nada, ni siquiera sabe cómo saberlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 8:2. Entonces, esto va a traer problemas en nuestra vida y uno de los problemas que va a traer es que nosotros reaccionamos emocionalmente, porque nosotros creemos que eso que estamos imaginando es cierto, es cierto. Y el problema es que el cerebro, mis amados, el cerebro, lo quise poner ahí para que lo memorizáramos mejor. El cerebro a veces no discrimina, no hace una diferencia entre la realidad y la imaginación. No hace una diferencia. A veces el cerebro se imagina cosas y las da por cierta. Entonces la imaginación y las suposiciones llega un momento en que nos pueden causar conflictos con todos los demás. Entonces, cuidado. Nosotros partimos a veces de supuestos, porque sabemos algo, creemos algo, y yo como que oí hablar, yo como que decía algo yo oí, hombre, partimos de supuestos, y muchos de esos supuestos los convertimos en certezas, en cosas que podemos afirmar que sí, que así son. Decía en una oportunidad estábamos hablando con una familiar en la calle y pasó una ambulancia. Usted sabe que las ambulancias pasan muy rápido y las ambulancias tienen vidrios que uno no ve de afuera para adentro. Y estábamos ahí con una persona, un familiar, y pasó, uno empieza a pensar, ¿qué pasaría? Y la persona esta hasta se atrevió a decir, no, es que a mí me parece, yo como que vi dentro, era como una señora, y me pareció verla como, sí, como afanada, pero hombre, si no se ve nada de afuera para adentro, es la imaginación. Empezamos a echar la imaginación y de pronto se va para la casa con esa idea y llega y le cuenta a otros, mire, hoy pasó y no sé qué, y eso era una señora, no tiene ni idea de nada, pero está suponiendo algunas cosas. Partimos de supuestos que en algún momento les damos la calidad de ciertos. Aquí la pregunta es, ¿por qué nosotros nos imaginamos y suponemos cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una razón.
Eso hay una razón en nuestro cerebro. ¿Saben ustedes por qué? Porque al cerebro no le gusta la incertidumbre. No le gusta. Cuando hay demasiada incertidumbre en un cerebro, en nuestro cerebro, podemos entrar en pánico. El pánico cuando no sabemos qué está pasando y todo el mundo corre. Entonces yo corro también. ¿Pero por qué corren? Y en esa carrera nos caemos, nos estrellamos, nos herimos. La calma, por favor. Entonces, al cerebro no le gusta la incertidumbre, el cerebro le gusta programar cosas, sacar conclusiones, organizar las cosas, dar certeza en las cosas. Eso al cerebro le gusta. Eso forma parte de nuestro sentido de seguridad, de seguridad. El cerebro evalúa todas las cosas. No lo olvidemos, esto es increíble. ¿Por qué? Porque al cerebro no le gusta cosas así que no saber qué está pasando, la incertidumbre. Entonces, como hay incertidumbre, empezamos a imaginarnos cosas, a programar nuestra cabeza, a sacar conclusiones, a organizar cosas en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque al cerebro le gusta darle sentido a las cosas y a los sucesos que nos rodean. El cerebro se muere de la curiosidad por saber exactamente qué pasó. Entonces, si no podemos averiguar, entonces echamos a volar la imaginación. El problema es que, lo malo es que cuando pasan cosas que para nosotros aparentemente no tienen en ese momento una explicación, entonces el cerebro empieza a enviar una alarma a nuestra vida y empezamos a sentirnos inseguros. No, vámonos para la casa ya, no sabemos qué está pasando y nos empezamos a llenar de temor. Muchas veces el temor es infundado, es que nos imaginamos cosas y tremendo. Tremendo y podemos salir corriendo y en ese salir corriendo causar un accidente o nos accidentamos o algo. No, ¿qué tenemos en nuestra cabeza? Nosotros tenemos en nuestro ser interior, en nuestro cerebro tenemos información fundamentada que es la palabra del Señor. Partimos de un principio, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida. ¿Y sabe cómo nos cuida el Señor? Dice en su palabra, como a la niña de sus ojos. El Señor nos cuida. Claro que sí. ¿Que podemos ser propensos a accidentes? Sí, somos seres humanos, pero el Señor nos cuida y tenemos que ser prudentes, no echar a volar la imaginación. Entonces, lo que pasa es que en cualquier suceso que no entendemos nosotros, el cerebro empieza a buscar, a darle sentido a todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero no se preocupe, por favor, nuestra confianza está puesta en el Señor. Salmo 94:11, hermosísimo, dice: el Señor conoce los pensamientos humanos y Él sabe que son absurdos. El Señor lo sabe, porque nos hacemos películas en nuestra mente. Entonces, les decía que el cerebro, como una herramienta de protección, busca encontrarle sentido a las cosas. Le tenemos temor a aquello que no conocemos, a lo desconocido. No, es que yo no entro ahí porque yo no sé qué está pasando allá adentro. Entonces sí, le tenemos temor a lo que nosotros no conocemos. Y a veces no valoramos, mire, objetivamente no valoramos las señales que estamos recibiendo. Entonces recibimos pedacitos de información y empezamos a montar la posible explicación. Entonces, si nosotros llegamos a una conclusión más o menos satisfactoria, entonces la damos como cierta. Si la conclusión no, seguro que eso fue tal cosa, seguro, y la damos como cierta. Esa es la forma como funciona nuestro cerebro. Entonces, decimos nosotros satisfactoria. ¿Por qué? Porque
porque todos los supuestos que tenemos en la cabeza cuadran, todos, todos, todos. Ah, no, sí, yo ayer como que pasé por ahí y como que estaban montando una bomba, como digo, un recipiente con gas allá arriba, como a 4 cuadras, y yo tengo para mí que eso fue lo... Ah, claro, sí, como tengo una certeza de que yo vi que estaban instalando una bombona de gas, entonces puedo asegurar que fue eso. Entonces, esos son los supuestos. Cuando ellos cuadran, nuestra mente organiza una creencia, algo así. Sin lugar a dudas, el cerebro nos lo dio el Señor, que a veces lo mal educamos porque el cerebro es amante de la perfecta organización. El cerebro tiene que saber cada cosa, tiene que explicarse cada cosa. Porque de lo contrario puede el cerebro armar lío en nuestra vida. Entonces, decíamos que el cerebro, siendo amante de la organización, no le gusta la incertidumbre. Y a nadie le gusta la incertidumbre. Pero ¿qué estará pasando? ¿Sí será que podemos ir? O más bien no nos quedamos, depende de a ver qué pensamientos arraigados, qué noticias tengo, qué datos tengo en mi cabeza. Entonces, y sobre todo que llega un momento en que hay como dijéramos, razones, hay razones en pro y hay razones en contra. Entonces, la incertidumbre es tremendo. No sabemos qué hacer. Y a veces unas personas pueden llegar a tomar todo lo negativo, dejando de lado lo positivo. Y se neutralizan, se paralizan, mis amados, se paralizan. Nosotros, la pregunta aquí es, ¿será que nosotros podemos dejar de suponer o imaginar? Mis amados, muy difícil porque ese es un mecanismo de defensa natural y que está muy arraigado en nuestro ser interior. Eso está en nuestro ser. Nosotros siempre, en cada situación, siempre estaremos buscando respuestas y estaremos buscando explicaciones. Siempre. Sobre todo en aquellas cosas que se salen de nuestro entendimiento, de nuestro saber, del entender que nosotros podemos hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Mire, en primer lugar, aprenda a manejar la imaginación. Disminuye el impacto. No nos armemos una película ahorita antes, no. Espera y preguntamos a ver qué pasó, si al fin sí o al fin no, o si se puede ir, no se puede. Pero no empezar a montar las películas. No. Tenemos que aprender a manejar nuestra imaginación. Y en segundo lugar, la próxima vez, cuando empecemos a imaginar y empecemos a suponer cosas, debemos preguntar. Pregunte, Señor, perdón, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata eso? De pronto Él está igual o peor que nosotros. No, quién sabe, eso a lo mejor, cuando alguien dice a alguien, no, es que a lo mejor no, preguntemos y tengamos certeza de las cosas. ¿Por qué, mis amados? Tenemos que aprender a manejar nuestra imaginación, es la forma de suponer cosas, tenemos que aprender a manejarla. ¿Y saben por qué? Porque la imaginación, mis amados, se nos puede convertir en la loca de la casa. Se nos suelta la imaginación, empezamos a suponer cosas y eso, mis amados, puede llegar a crearnos enfermedades, problemas y enfermedades. ¿Quién lo creyera? Dice Mateo 9:4, están los apóstoles igual,
como decimos una palabra, elucubrando, montando pensamientos. Mateo 9:4 dice, pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿por qué están pensando mal en sus corazones? ¿Por qué piensan mal? Ustedes no se preocupen. Ustedes no se preocupen qué van a decir. Cuando vamos a hablar del Señor, no se preocupe. Usted párese allí enfrente, de quien sea, y solamente usted abra la boca, que yo la llenaré, dice el Señor. Entonces, aquí no hay suposiciones, no empiece a pensar antes de tiempo, porque te puedes llenar de nervios, te puede llenar. ¿Será que la gente sí va a entender? ¿Será que la gente sí va a ir? ¿Será que la gente le va a gustar lo que yo enseño? ¿Será que la gente se va a dormir? No, llega un momento que dice, no, yo como que no voy, porque el cerebro empieza a enviar señales de peligro en la vida. Miren lo que dice Proverbios 16:3, y yo te pido que lo guardes en tu mente. Proverbios 16:3 dice, encomienda al Señor tus obras, encomienda al Señor tus caminos. Y dice, y tus pensamientos serán afirmados. Ojo, cuidado, nos podemos enfermar. Entonces, en mi pensamiento, en mi mente, en los archivos de mi mente, yo empiezo a guardar certeza, seguridad en el Señor. El Señor me guarda. Eso no quiere decir, no, como el Señor me guarda, entonces yo me lanzo por aquí para abajo, porque el Señor me... Ojo, no podemos tampoco tentar a Dios. Eso le dijo el diablo al Señor en el desierto. Láncese, láncese, que los ángeles lo van a recibir allá. No, Señor, yo no vine a hacerle caso a usted. Usted me da el favor y se arrodilla y me adora, porque yo soy Dios. ¡Wow! Y no le hizo caso. Entonces, mis amados, cuidado con las suposiciones, con la imaginación. Vayan otra vez a ese versículo y traten de entenderlo. Léanlo en otras versiones. Y van a descubrir que lo que está hablando ahí el apóstol es de la suposición, de la imaginación, que a veces la echamos a rodar. Oremos al Señor. Padre bueno, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias, porque eres bueno. Siempre cuando abrimos tu palabra, algo aprendemos que nos va a servir para la vida. Señor, no solamente tu palabra nos sirve para ver el camino que tú has dispuesto para que lleguemos a tu presencia. No, tu palabra también nos enseña cómo vivir aquí en esta tierra, cómo relacionarnos con los demás, cómo enfrentar las situaciones a veces desconocidas de la vida. Nuestros pensamientos, Señor, tienen que ser tus pensamientos. Tú lo dijiste, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tú tienes pensamientos para nosotros, siempre pensamientos de bien. Aprendamos a abrir la mente para que el Señor coloque en nosotros esos pensamientos. Ayúdanos, Señor, guárdanos. Danos, Señor, la posibilidad siempre de poder entender en calma las cosas y cada situación, no soltar la imaginación, las suposiciones en nuestra mente. Hoy oramos por las personas que cada día están expuestas, Señor, en su trabajo, están expuestas a contraer el virus del COVID. Los médicos, las enfermeras, Señor, guárdalos. Son personas que están decirlo de alguna forma, en el campo de batalla. Están arriesgando sus vidas por muchos, Señor, y aún por aquellos irresponsables que creen que esto no es cierto, que no toman medidas de bioseguridad, Señor. Guarda, Padre, a esas personas. Señor, allí en Cúcuta hay problemas con el personal médico. Señor, han muerto muchos, son hombres y mujeres que están arriesgando su vida. Ten misericordia, guárdalos, Señor, y permite que ellos puedan cumplir su trabajo sin que esa peste llegue a sus vidas, Padre.
Damos gracias, Señor, por aquellos que nos acompañan en este momento, que han abierto su tiempo y su corazón para oír tu enseñanza y tu palabra. Carito García está ahí, Señor, bendícela. Camilo, Señor, bendícelo, bendice a Camilo, Señor. Oh Padre, a Hilda, bendícela con bendición del cielo. A Rocío, a toda su casa, a sus hijos, bendícelos, Padre. La paz tuya esté siempre en el corazón, el gozo y la alegría dentro de la casa, dentro de la familia, que sean tiempos para aprender, tiempos para disfrutar todos en familia. Igualmente, Padre, gracias por la familia Dufo, ahí están pendientes, Señor, acompañándonos, aprendiendo siempre de todas las cosas que tú nos hablas, Dios. Blanquita, la colocamos hoy delante de ti, a Harold, Señor, a toda la casa, a sus hijos, a su nieto precioso, Señor, bendícelos, guárdalos con toda bendición, Padre. Amparito, Dios, guárdala, Señor. A Sandrita igualmente, Padre, guárdala en el nombre de Jesús. A José, a Mauricio, Padre, a todos aquellos que forman parte de ese equipo precioso, ese equipo valioso y poderoso que es nuestra casa espiritual, nuestra iglesia, nuestro centro familiar cristiano, el Cedro. Gracias te damos, Dios, en este día. Y Padre, nos alistamos para el domingo. Estaremos de cena, estaremos compartiendo el pan con toda la casa, con la familia. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, los espero el domingo. Tendremos cena del Señor y tú allí en tu casa, qué bonito que logres reunir a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa, a tus niños, nos sentemos todos a escuchar la palabra y compartamos el pan y compartamos el vino. Es un momento muy bonito, muy interesante. Dios les bendiga, mis amados. Bueno, no tengo otra noticia. De pronto el domingo hablamos, los espero. 10 de la mañana, 10 de la mañana. Dios les guarde.